Bien, hola, ¿qué tal alumnos? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver un tema nuevo, ¿sí? Para el cual nosotros, antes de llegar a este tema, hemos visto temas anteriores que nos van a permitir entender diferentes cuestiones. Bien, y vamos a repasar un poquito primero qué es lo que nosotros hemos visto en clases anteriores, en videos anteriores, ¿sí? Hemos conocido que es un fármaco, ¿bien? Hemos visto que hay fármacos agonistas y fármacos antagonistas, ¿sí? Hemos visto que tenemos fármacos de origen natural, ¿sí? De origen sintético, ¿bien? Y fármacos semisintéticos, ¿bien? Hemos también hablado sobre las diferentes formas farmacéuticas, ¿bien? Y estas formas farmacéuticas era en qué forma se podía presentar un fármaco, ¿bien? Y estas formas podían ser sólidas, líquidas o semisólidas, ¿bien? Las sólidas eran granulados, comprimidos, cápsulas, polvos, etc., ¿bien? Las líquidas podían ser jarabe, solución, infusión, colirio, ¿sí? Emulsiones, etc., ¿bien? Y las semisólidas podían ser pomadas, geles, pastas, suspensiones. Bien, también hemos visto una clase referida a lo que es el tratamiento, ¿sí? Y lo que es una dosis y los diferentes tipos de dosis. Bien, también hemos hablado de lo que es un medicamento y cómo está formado. Bien, en esta clase vamos a hablar de tres cosas específicas, ¿sí? Pero relacionadas a lo que ya nosotros habíamos visto en clases. Bien, en primer lugar, ¿sí? Vamos a hablar de las categorías terapéuticas. Bien, ¿y qué es una categoría terapéutica? Bien, una categoría terapéutica es un grupo, ¿sí? De fármacos que van a servir, ¿sí? Para una misma patología, para una misma dolencia, para un mismo tratamiento, ¿sí? Sucesivamente. Bien, y aquí tenemos algunos ejemplos. Bien, como por ejemplo analgésicos, ¿sí? Hay obviamente muchos tipos de analgésicos, ¿sí? Vamos a encontrar variedad de analgésicos, ¿sí? Pero todos ellos van a actuar contra el dolor. Bien, también tenemos anestésicos, ¿sí? Que se utilizan para adormecer en cirugías. Bien, también tenemos otro ejemplo como son los antimicóticos, ¿sí? Que van a ser utilizados para tratar a los hongos. Bien, podríamos decir que cada categoría terapéutica es como una familia, ¿bien? Y ahí vamos a tener muchos ejemplos, ¿sí? Podemos decir que analgésicos contra el dolor, ¿sí? Tenemos ibuprofeno, tenemos paracetamol, tenemos ketorolac, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, vamos a dar, luego del video, ¿sí? Una lista de las diferentes categorías terapéuticas que existen. Bien, obviamente para tener un conocimiento extenso, ¿sí? Sobre las categorías terapéuticas. Bien, también vamos a hablar sobre las RAM. Bien, y nosotros ya habíamos hablado de las RAM, ¿sí? Específicamente, bien, cuando hablamos de farmacología, bien, y hablamos de una de las ramas de la farmacología que era la farmacovigilancia, bien, y habíamos nombrado a las RAM, bien, que eran las reacciones adversas medicamentosas, bien, pero no habíamos profundizado, si bien sabíamos que esas RAM iban a ser estudiadas por la farmacovigilancia, ¿sí? No habíamos profundizado en qué eran las RAM, ¿bien? Y las RAM son reacciones, bien dicho, ¿sí? Como dice la definición, ¿sí? Son reacciones que se dan, ¿bien?
por el consumo o con el consumo de un medicamento siempre en dosis terapéutica. Bien, esto quiere decir que si yo hago un tratamiento con X medicamento, ¿sí? Ese medicamento fue diseñado, ¿sí?, para que en mí haga un efecto. Bien, supongamos un analgésico. Yo me tomo un ibuprofeno. Ese ibuprofeno fue diseñado para calmar el dolor, supongamos el dolor muscular. Bien, pero una vez dentro de mi organismo, ¿sí?, recuerdan que estos fármacos, a medida de que se iban distribuyendo en el organismo, ¿sí?, iban a afectar indirectamente a otras células. Bien, ¿eso lo recuerdan? Entonces, ¿sí?, como este fármaco que es diseñado para calmar el dolor, bien, va a esa célula, actúa, me calma el dolor, pero esas pequeñas partículas que entran en otras células pueden llegar a provocar diferentes RAM. Bien, diferentes reacciones adversas medicamentosas. Bien, por eso decimos que se dan con el consumo del medicamento. Bien, y siempre en dosis terapéutica. Bien, estas reacciones adversas medicamentosas son nocivas. ¿Qué quiere decir que sean nocivas? Que perjudican de alguna manera, ¿sí?, mi salud. Bien, vendría a ser que me van a provocar obviamente un mal. Bien, obviamente que este mal es no intencionado, no es que el medicamento se fabricó o se diseñó para que a mí me provoque un mal, ¿no? Ese medicamento fue diseñado, ¿sí?, para que me alivie el dolor, por ejemplo, ¿bien? Pero, ¿sí?, indefactiblemente me va a provocar alguna reacción, ¿bien? Porque se va a meter alguna partícula, ¿sí?, dentro de otra célula, ¿bien? Y obviamente, al ser nocivas y al perjudicar mi salud, ¿sí?, van a ser un poco más importantes, ¿bien? Esas reacciones pueden llegar a tener que ver con reacciones anémicas, ¿bien? Pueden tener que ver con la falla en la función renal, ¿bien?, la falla en la función hepática, ¿bien?, en alergias, ¿bien?, y obviamente que cada fármaco, ¿sí?, va a tener diferentes reacciones adversas medicamentosas. Bien, lo que nosotros tenemos que tener en claro es lo siguiente, que si bien el fármaco fue diseñado para darme un beneficio, indefactiblemente me va a provocar una reacción adversa medicamentosa. A veces esas reacciones adversas medicamentosas pueden ser notables y pueden darse. Eso va a tener que ver, ¿sí?, independientemente con cada organismo. Bien, esto quiere decir que no todos los organismos son iguales, bien, y a lo mejor en algún organismo se puede llegar a dar esa reacción adversa, ¿sí?, y en otro no. Siempre hablando, ¿sí?, de un tratamiento prolongado. Bien, no es que yo voy a tomar un analgésico y en el primer comprimido yo ya voy a ver la reacción adversa medicamentosa. Bien, ahora a lo mejor si estoy haciendo un tratamiento extenso, ¿sí?, ahí sí ya voy a empezar a ver y a sentir los síntomas de esas reacciones adversas medicamentosas. Bien, porque obviamente mi organismo va a empezar a dar señales. Bien, siempre teniendo en claro de que estas reacciones son no intencionadas, ¿sí?, y demás. Bien, obviamente que un poquito más adelante nosotros vamos a conocer dos conceptos más, ¿sí?, que van a ser bastante similares a las reacciones adversas medicamentosas, ¿sí?, pero que llegado a ese momento vamos a diferenciarlas puntualmente. Bien, otro punto importante como para darle un cierre a la unidad número 2 es recordar cómo debe ser la atención farmacéutica. Bien, nosotros recordamos, ¿sí?, cuando hablamos de la ley, ¿sí?, y hablamos de las funciones del farmacéutico director técnico, y hablamos de las funciones del auxiliar farmacéutico, y hablamos de nuestras funciones dentro de una farmacia, ¿sí?, como auxiliares de farmacia. Bien,
Esa atención farmacéutica, ¿sí?, que es la dispensación de tratamientos farmacológicos o terapias farmacológicas, ¿sí?, siempre y ante todo tiene que ser responsable. ¿Por qué responsable? Porque yo, ante mi responsabilidad o irresponsabilidad, puedo llegar a poner en riesgo la salud de un paciente. Bien, entonces, ya sea el director técnico, ya sea el auxiliar farmacéutico, ya sea el auxiliar de farmacia, siempre deben dispensar las terapias farmacológicas de manera responsable. Bien, y siempre a un paciente individual o de manera individual o individualizado. Si eso quiere decir que va a venir un paciente a la farmacia, ¿sí?, y yo lo voy a atender, ¿sí?, como ese paciente lo amerite, ¿sí? No es lo mismo un paciente que viene a retirar drogas oncológicas por una obra social, no es lo mismo un paciente que viene a retirar su tratamiento, ¿sí?, por VIH, ¿bien? No es lo mismo un paciente que viene a comprar una aspirina, ¿sí?, y un paciente que viene a comprar un antibiótico, ¿sí? Obviamente cada uno de ellos están pasando por situaciones diferentes, ¿sí?, y yo los debo tratar, ¿sí?, a consecuencia. Bien, entonces siempre y ante todo con responsabilidad. Bien, eso es el punto primordial, ser responsables, ¿sí? Después nosotros habíamos hablado de que teníamos que ser empáticos, de que teníamos que tratar a esa persona como paciente hasta última instancia, ¿sí?, que debíamos ser amables, ¿sí?, cordiales y demás cuestiones, ¿sí? Eso es todo como para redondear lo que debe ser la atención farmacéutica. Bien, pero lo principal y ante nada, ¿sí?, o ante todo, es la responsabilidad, ¿sí?, de la atención farmacéutica. Bien, terminados los temas de unidad número 2, bien, vamos a dar una pequeña actividad, ¿sí?, un pequeño trabajo práctico que va a encerrar puntualmente todos estos temas que nosotros veníamos dando.